tener que preparar esta leña también para tener calor dentro de unos meses, pues se te va formando esa mentalidad de saber esperar, de tener paciencia, de saber que el campo y la naturaleza lleva sus ritmos, unos ritmos que quizás no son iguales a este frenetismo y a esta vida rápida, moderna que tenemos los humanos. A ver, tenemos esta por aquí, tiene el zarcillo seco, tiene la parte de abajo, a ver de qué color tiene esto, la parte de abajo, nada, demasiado blanquecino, todavía no tira el amarillo, además no suena hueco, pero para mí no hay fuente de calor mejor que la estufa. Tiene un toque de tradición, un toque de nostalgia, un toque de misticismo. A mí todo esto es lo que me ha hecho volver a reconectar con esa vida un poco más tradicional, un poco más clásica, un poco más lenta, pero esa lentitud al final, esa espera, pues te trae más recompensas a medio y largo plazo. Bueno, vamos a ver qué tal está esto. Y estamos acostumbrados a que en internet solo se muestre el lado bueno de las cosas, lo que te sale bien, pero yo en este canal intento desmarcarme de todo eso y enseñaros también pues los fallos que cometo, ¿no? Para hacer aquí una especie de aprendizaje conjunto, porque al final de eso trata la vida, ¿no? De fallar, repetir e intentar que las cosas la próxima vez salgan un poquito mejor. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo. Son las 8:30 de la mañana aproximadamente, un día fresquito, como podéis ver por la sudadera que llevo. Parece que nos va abandonando el verano y eso quiere decir que hay que poner la vista en actividades pues más relacionadas con la siguiente época del año que nos toca, el otoño y el invierno. Llegará el frío, llega la época de estufa, una época feliz que me encanta. Ya no solo el hecho de estar, pues eso, de meterte a las 6 de la tarde en casa, cuando ya cae ese frescor nocturno de esta época del año, y encender la estufa, que para mí, pues mira, aunque implica ciertas cosas, cierta suciedad en casa al meter los troncos, la misma ceniza, el trabajo de tener que cortar y ahora cargar toda esta leña, pero para mí no hay fuente de calor mejor que la estufa. Tiene un toque de tradición, un toque de nostalgia, un toque de misticismo, una comunión con el fuego, perdonad que me ponga tan intenso, pero es que me gusta mucho, que para mí es insuperable, porque si bien puedes encender el aire acondicionado, que es mucho más sencillo, y a largo plazo puede que incluso en horas de trabajo y en dinero gastado, si hacemos esa media, salga más económico, pero nada como hacer un fuego en tu casa. Ya te digo, tiene algo, no sé, que al ser humano le conecta con quienes éramos hace años. Y esto, pues ya te digo, un trabajo necesario, y aunque todavía queden, que estamos, primeros de septiembre, octubre, noviembre, yo diría que quedarán un par de mesecitos todavía para tener que poner la estufa. Al final soy una persona que le gusta un poco sentir las estaciones, ¿no? No me gusta ni en verano entrar en una casa que tienen el aire acondicionado puesto pues quizás a 21 grados, y tampoco me gusta entrar en invierno en una casa que está con una calefacción a tope a 30 grados. Me gusta sentir las estaciones, sentir el otoño, sentir el invierno, pero evidentemente llegará ya la época de bodas y ahí sí que habrá que encender la estufa. Y ya te digo, esto es un poco también a lo que te lleva la vida de campo, una cosa necesaria y una mentalidad que hay que tener cuando vives aquí, y es una mentalidad, si bien esto quizás no se pueda considerar a largo plazo, sí que a medio plazo. Tienes que ir pensando en lo que va a ocurrir en el campo y lo que vas a necesitar unos meses después para ir preparándolo todo. Es un poco como lo que hemos hablado de los semilleros del llamado huerto de invierno, que al final hay que empezarlos en pleno verano. Y esto de la leña, pues un poco igual. Si quieres calentarte en invierno, pues tienes que empezar a preparar todo, pues ahora acabando el verano, que bueno, se podría haber dejado también ya hecho, pero hemos estado muy liados con el huerto, hemos estado muy liados con los frutales, así que ahora que tenemos un poquito menos de trabajo, aunque bueno, aquí en el campo realmente siempre hay trabajo, porque ahora estoy liado haciendo mermelada de higo, lo hago prácticamente cada 3 días o así, y en cada elaboración se van prácticamente 3 horas, sumados a tener que recoger los higos, más todas las tareas que tenemos aquí de continuo, pero bueno, parece que he sacado un ratito para hacer esto. Además, ya te digo, todo lo que sea trabajar con leña me encanta, el cortarla evidentemente pues tiene un poco más de magia, ¿no? El trabajo con la motosierra y todo,
pero cargar aquí un poquito de leña pues también te mueves un poco, es un poquito de cardio. Además soy una persona que le gusta ir cambiando de actividades y mira, así modificamos un poco todas las labores de huerto, las recogidas y tal, aunque luego tengo que ir a recoger el huerto y tengo que ver también si los melones y las sandías tenemos alguno más disponible para comer, mirando estas banderitas que puse para encontrarlas bien e identificar el punto de madurez. Pero he preferido empezar esta mañana pues haciendo esta actividad un poquito distinta. Ahora nos llevaremos todo esto a la otra parcela, lo juntaremos con el montón que tenemos allí y luego en los siguientes diarios de campo, hoy no creo que me dé tiempo a empezarlo, nos pondremos con la leñera. La gestión de la leñera también es una parte importante de esto del trabajo con la leña, al igual que os hablo, por ejemplo, de la gestión de los productos del huerto que siguen este sistema FIFO, que Fish In, Fish Out, que por cierto me comentasteis que se usa en muchos sitios, me dijisteis que si sabía de programación, porque en programación se usa, si el concepto venía del trading, de la inversión, porque también se usa este método, así que veo que no solo en gestión de almacenes se utiliza, pero no, sí que invierto, aunque no uso este tipo de conceptos. Programación empecé a aprender Python hace un tiempo, lo que pasa que lo dejé, aunque en un futuro me gustaría retomarlo, porque me parece una actividad de futuro y una actividad muy interesante, muy divertida, aunque también lo dejé porque digamos que mi parte matemática y mi parte lógica, sobre todo la lógica es muy importante en programación, pues me costaba bastante, pero quizás en un futuro que tenga más tiempo, pues ya te digo, lo retomo. Pero bueno, estábamos hablando de gestión de la leñera y de este sistema FIFO, que al igual que en el huerto hay que tener en cuenta cuáles han sido los primeros productos que se han recogido para consumirlos antes y que no se nos echen a perder, pues en la leñera hay que hacer un poco lo mismo, ¿no? Consumir primero las leñas más antiguas, porque la leña tiene caducidad, aunque no lo parezca. Puedes seguir quemando leña incluso 10 años después de haberla cortado, pero al final pierde tanto contenido en agua, se va pudriendo por el efecto de la lluvia y la humedad, que al final vas a meter un tronco pues que prácticamente se deshace solo y el poder calorífico es tremendamente bajo. Así que antes de colocar toda esta leña entre comillas nueva, porque esta ya está lista para usarse, lleva aquí 2 años cortada y está en bastante buen estado por el hecho de que aquí prácticamente no tenemos lluvias. En otros sitios más lluviosos habría que haberla cubierto, habría que haberla gestionado ya antes de haberla metido bajo techo, pero es una de las ventajas, ¿no? Miremos alguna ventaja a este clima tan seco, a esta ausencia de precipitaciones, y es que la leña se conserva bien incluso en exterior. Así que antes, ya te digo, de meter todo esto en la leñera, habrá que hacer un poco de la rotación de la leña que tenemos ahí. Lo bueno de este año, porque hay otros años que al final acabas con mucha leña acumulada que tienes que gastar antes y tienes que rotar mucho la leñera, pero este año nos ha quedado muy poquita de la leña antigua, digamos, así que tampoco llevará mucho trabajo pasarla al otro lado, meter todo esto debajo y la leña antigua ponerla arriba para ir usándola durante los primeros meses de frío del año. Y luego estos troncos, como ya están algo secos, como veis la corteza se desprende mucho y nos queda mucha corteza por aquí por el suelo, que también sería interesante recoger pues para encender la estufa, ¿no? Esta corteza, y sobre todo estando tan seca, pues esto lo metes sobre todo con una piña, si le puedes meter una piña eso es infalible, pero si no con un poquito de cartón o algo, luego esta corteza y luego algún palo finito y vamos, enciende la estufa hasta alguien que no haya tenido contacto con ella nunca. Y todo esto que os hablo de la mentalidad a medio, largo plazo, cuando vives en el campo, y relacionado un poco también con algo que os conté el otro día, de cómo me había cambiado a mí el vivir en el campo respecto a las prisas y el frenetismo que tenía cuando vivía en la ciudad, y creo que son este tipo de cosas las que van calando en el subconsciente, como ya os dije, ¿sabes? Que quizás tú no te des cuenta, pero al preparar estos semilleros con tanta antelación, al tener que preparar esta leña también para tener calor dentro de unos meses, pues se te va formando esa mentalidad de saber esperar, de tener paciencia, de saber que el campo y la naturaleza lleva sus ritmos, unos ritmos que quizás no son iguales a este frenetismo y a esta vida rápida, moderna que tenemos los humanos. Y digo moderna porque antiguamente la gente estaba más conectada con la naturaleza y este tipo de cosas pues las hacía todo el mundo. Ahora solo quedamos unos pocos haciendo estas cosas y digamos que la sociedad moderna ha cambiado todo esto más por una inmediatez, un placer inmediato, una búsqueda de recompensas instantáneas, que quizás es el mayor problema de esta generación. Y luego también
Quizás no habría que culpar a esta misma generación por tener esta mentalidad, que creo que igual que por ejemplo el otro día cuando estuvimos hablando del coste de los pisos y tal, que dije pues que la generación de ahora pues lo tiene mucho más difícil, y para ello di datos más que opiniones, que luego mucha gente salió en los comentarios opinando que bueno, ellos lo habían tenido más difícil, no sé qué, pero yo aporté datos objetivos de los años que se tardaban ahora en pagar una casa y lo que se tardaban antes. Básicamente como 7 veces más se tarda ahora. Y en ese sentido, pues yo creo que no hay que culpar a los chavales pues de que se gasten el dinero en viajes, en Netflix y tal, pero de lo que sí peca quizás un poco esta generación, yo incluido, porque tampoco soy tan mayor, a ver, soy millennial, ha habido varias generaciones de estas que se le ponen nomenclaturas después que yo, pero también peco un poco de eso, o sobre todo pecaba cuando llevaba esa vida en la ciudad, y es de buscar esa inmediatez, ¿sabes? Buscar esos beneficios a corto plazo y costarle pensar más a medio y largo plazo en posponer esos placeres para que luego las recompensas sean mayores. Y en fin, que ya te digo, a mí todo esto es lo que me ha hecho volver a reconectar con esa vida un poco más tradicional, un poco más clásica, un poco más lenta, pero esa lentitud al final, esa espera, pues te trae más recompensas a medio y largo plazo. Y bueno, tenemos aquí ya el primer montón de leña cargado en la furgoneta, pero a esta furgoneta le cabe por lo menos el doble de leña. Además hay que tener en cuenta que esta leña es de chopo, aunque veáis troncos gordos, realmente pesa bastante poco. Hay mucha gente incluso por estas zonas que suele descartar esta leña, que no le interesa. Hay sibaritas de la leña que solo queman encina, roble o maderas así como más densas con mayor poder calorífico, pero aquí somos unos aprovechadores natos, unos recicladores. Estos chopos los corté hace ya 2 o 3 años de unas parcelas de ahí de unos vecinos. Bueno, en realidad vinieron unos a cortarla y claro, dijeron que si hubieran sido encinas o algún árbol así, pues ellos se llevaban la leña como parte del coste, así que aparecí yo, aprovechador de todos los recursos de la naturaleza, y dije pues que les hacía el trabajo de picarlo en el suelo, derramarlo y todo, pues a cambio de llevarme la leña. Y ahora aquí estamos cobrando los frutos de ese trabajo 3 años después. Fijaos si he tardado en cobrar esos frutos, pero bueno, también me viene bien el ejemplo para hablar de lo que os decía, ¿no? Yo podía haber pedido X dinero por hacer el trabajo y sí que habría ganado a corto plazo, pero si ahora sumamos el coste de esta leña en kilos, pues seguramente salga ganando yo. Y ya te digo, yo quemo absolutamente de todo en la estufa, a mí me da igual que sea chopo. Además son maderas pues también muy útiles, por ejemplo, para los primeros pasos de la estufa, para que te den pues un fogonazo fuerte que empieza a calentar la casa, y luego ya cuando la tienes caliente pues ir tirando de encina otras leñas más duras y otras leñas más densas. Vamos al otro montón y vamos a seguir cargando la furgoneta. Yo creo que daré hoy solamente un viaje, porque ya te digo, tengo también que recoger el huerto, tengo que recoger los higos y todo, pero poquito a poco, viaje a viaje, pues iremos llevando todo al otro lado y luego ya colocaremos la leñera. Y en realidad este trabajo se podría haber hecho incluso antes de empezar la temporada de huerto, donde tenía bastante tiempo libre, pero lo he tenido que retrasar también por cómo ha venido la propia naturaleza, ¿no? Y es que, Pacho, hombre, que no me ven en cámara, venga, quita de ahí, venga, venga. Cómo le gusta leer la cámara, macho, siempre se me pone en el medio. Que lo que os decía, este trabajo nos lo ha retrasado también la propia naturaleza, porque otro año sí que lo podría haber cargado pues en esas fechas de febrero, marzo, una cosa así, pero os acordaréis de que han caído ingentes cantidades de lluvia en esta zona durante ese periodo de tiempo, y claro, esta parcela, eso no sé exactamente por qué, pero se nota que el suelo está como demasiado mullido, ¿sabes? Entonces aquí si metes un coche, que en esa temporada lluviosa estaba esto todo lleno de charcos, me habría quedado hundido con el coche, y más teniendo que cargar este peso. Es algo que me pasó ya hace tiempo, cuando tenía la empresa esta de los piensos de animales. Tenía el coche cargado con 400 kilos de sacos de pienso, que los tenía almacenados en esta casa. Intenté salir, me quedé tirado, tuve que vaciar la furgoneta, ponerle unas tablas de madera para salir, vamos, fue una odisea. Así que lo que hice fue esperar para evitar ese tipo de problemas, pero ya te digo, sí que habría habido una etapa antes del huerto donde lo habríamos podido hacer. Y luego, en cuanto a reservas de leña, que es algo, pues ya te digo, también hay que pensar en ello, no solo en el consumo inmediato, sino yo ya no solo estoy pensando en este año y en esta leña que voy a consumir, sino en la leña que voy a necesitar para el año siguiente, porque al final la época de cortar leña se hace durante el invierno, pues ahora en cuanto bajen las temperaturas y tal,
final, cuando ya se paran los árboles y toda la savia está en las raíces para no hacerles daño, pues esa leña que has cortado, como está muy húmeda, no se quema durante esa temporada, sino que se quema durante la siguiente. Y por eso es importante pues ese pensamiento a largo plazo y esa gestión de la leña ya no solo a un año vista, sino a 2 años vista. Lo que es para este año, con todo esto que tenemos aquí, más el otro montón que hay en la parcela, más lo que todavía queda en la leñera que consumiremos primero, sin duda tengo el año totalmente cubierto. Luego también depende mucho de las temperaturas que hagan durante el año, porque en un invierno caluroso pues te puedes gastar simplemente 3.000 kilos de leña, pero si viene el invierno bastante frío te puedes ir a los 5.000 o 6.000 kilos bastante fácil. Por ejemplo, este anterior fue bastante caluroso y yo creo que pues es que no habré pasado de los 3.000 kilos, incluso lo mismo he gastado algo menos, pues ya te digo, hay que tener en cuenta que esto es chopo la mayoría y aunque baje bastante el volumen, luego en peso tampoco has gastado tantísimo, pero ya de cara al otro año creo que no tengo leña suficiente. Sí que me sobrará un poquito, pero no para hacer 2 años enteros. Así que ya estoy maquinando yo ideas y si surge pues alguna poda en el terreno de algún vecino, o si surge, pues mira, ya que hemos hablado de incendios forestales y de que en algunas zonas esta gestión del monte es muy complicada, pues lo mismo, por dar ejemplo, pedimos algo de permiso a los forestales. Me daré una vuelta por la cañada porque claro, para que te den estos permisos de corte, pues evidentemente las encinas también deben de tener cierto tamaño, y también para ti que te merezca la pena, porque luego también tienes que arreglar toda la zona y todo, y si las encinas pues tienen simplemente unas ramitas así, no merece la pena todo el trabajo que vas a tener que hacer para sacar pues palitos tan finos, ¿no? Pero bueno, que ya te digo, estoy maquinando ahí. Y luego también en la parcela tenemos varios árboles, digamos una reserva de leña, que los árboles pues son muy bonitos, pero de vez en cuando les viene bien renovarlos, porque esto que hacemos de las podas pues no solo pues lleva nuestro beneficio, sino que también puede servir como beneficio para el árbol. Y ya te digo, tenemos ahí un par de sauces llorones que tienen ya una tremenda altura, además uno está cerca del gallinero y esas ramas ya tan anchas pues quizás en estos periodos de sequía y baja humedad corren riesgo incluso de que se caigan, por no hablar de cuando viene una tormenta fuerte, que aquí a veces hay tormentas con vientos pues incluso de 100 kilómetros por hora. Así que seguramente ya este año, de cara a aprovechar esa leña al año siguiente y que se vaya secando como os he estado contando, pues le quitemos unas cuantas ramas a esos sauces llorones, que parece que no, pero seguramente tengan, pues lo mismo tienen 1.000-1.500 kilos de leña, así que vamos ahí para hacer este segundo año. Y bueno, me voy a quedar yo cargando todo esto, llenándolo hasta arriba. Voy a ir viendo, al final la furgoneta, el nivel de carga yo se lo suelo mirar, ¿sabes? Por cómo queda de baja la rueda. Cuando se empieza a ocultar la parte superior de la cubierta quiere decir que ya nos estamos pasando. Y como al final tengo esta parcela pues al lado de la mía, sí que tengo que venir en coche por fuera dando un rodeo porque no tengo comunicación directa, pero lo tenemos aquí al lado, pues no merece la pena tampoco hacer burradas y cargar de manera exagerada el coche porque luego lo sufre la amortiguación. Eso lo noto mucho de andar por estos caminos rurales, y mira que tampoco vivo en la alta montaña, en una zona pues con tremendos baches y todo, pero sí que creo por el dinero que me he gastado cambiando rótulas, cobertores de la parte de abajo de los coches y tal, pues que sí que le afectan estos baches, que parece que no, pero poco a poco pues te van desgastando más la furgoneta o el coche que si vives por la ciudad y haces simplemente carretera, ¿sabes? Así que tampoco me gusta meterle kilos de más a esto, aunque por volumen seguramente entrará más, pues por cantidad de peso. Al final esta furgoneta está homologada para meter 500 kilos. Sí que confieso que alguna vez he cargado más, sobre todo pues eso, si no tengo que salir a carretera y simplemente voy de aquí a mi parcela, pues a veces sí echo un poco más el bestia. Pero nos vamos a cortar porque no nos corre prisa despejar esto. Bueno, este montoncito sí que corre un poco más de prisa, porque estuve hablando el otro día con mi padre, no sé si os acordáis que dije pues que lo mismo nos compramos un camión de estiércol con el vecino que ya lo compró el año pasado y me ha estado dando estiércol, y ese camión de estiércol tendría que pasar por esta zona de aquí, o sea que necesitamos quitar estos troncos para atravesar esta puerta y dejarlo aquí en esta zona de pasto de las cabras para tenerlo a mano tanto para el huerto como para el olivar. Dejaríamos la mitad del estiércol aquí y la otra mitad nos la tendría que descargar el camión en el olivar grande para también tenerlo cerca de esos olivos grandes y meterles un buen abonado. Así que ya te digo, no corre prisa, pero sí corre un poco de prisa. Así que a ver si por lo menos me hago con 3 viajecitos o así a la semana. Esto en un par de semanas lo tenemos despejado.
lo tenemos listo y ya simplemente pues dejarlo todo para la colocación de la leñera. Así que no voy a meter mucho más, yo creo que lo voy a dejar así y nos vamos a la parcela a colocarlo. Y mirad, os recuerdo cómo tenemos la leñera. Esta es la leña antigua que hay que dejar arriba del todo, toda esta que tenemos por aquí por el lateral. Como veis no es demasiada, así que no costará demasiado trabajo. Simplemente cogeré toda esta que está aquí, haré un montoncito aquí y luego empezaré a amontonar junto a esta, que es la que hemos cortado este año, toda esa que tenemos ahí, haciendo otra capa por aquí para gastar primero esta que hemos traído, el montoncito este que también tenemos ya de antes, que está ahora un poco sepultado por la hierba, pero vamos, hay aquí bastantes kilos de leña también. No se ve tampoco mucho con la sombra de la furgoneta, pero habrá pues unos 2000 kilos o así también. Y esta la gastaremos, primero esta, ya os digo, luego toda esa y luego ya esta, que como podéis ver incluso por el color, pues se ve más reciente, todavía tiene cierto contenido en agua, que la dejaremos secando, e incluso yo creo que esta no la llegaremos a utilizar este año, sino que quedará pues de primera leña para el año siguiente. Y la leña nos ha llevado a hablar sobre esta mentalidad a largo plazo que creo que es tan importante, esta mentalidad que te hace tener el campo, pero no solo en el campo es beneficiosa esta mentalidad a largo plazo, esta paciencia, este no tener prisas y esta posposición del placer inmediato a recompensas más beneficiosas a largo plazo, sino que creo que esta mentalidad es fundamental para muchísimas áreas de la vida, donde esa posposición del placer pues al final te va a conllevar muchos beneficios. Así a bote pronto y sin haber guionizado demasiado esto, como lo son casi todos los diarios de campo, sí que tengo pues así un tema central sobre el que hablar, pero luego pues simplemente me pongo a divagar y a unir pensamientos. Y por ejemplo tenemos ahí un ejemplo claro en la alimentación. Estamos sometidos a numerosos estímulos constantes de cadenas de alimentación rápida que invierten ingentes cantidades de dinero para hacer cada vez sus productos más adictivos y palatables, industrias del dulce, de la bollería, que son verdaderas máquinas de fabricación de dopamina cerebral, al final ciertos niveles de azúcar combinados con ciertos niveles de grasas trans más aditivos como glutamato monosódicos y movidas así, hacen que en nuestro cerebro les cueste evitar ese tipo de alimentos que digamos que suponen este placer a corto plazo del que hablamos y no centrarnos en lo verdaderamente importante, ¿no? Que debería ser la salud, esa salud a largo plazo que te genera una dieta sana, esa longevidad y ese bienestar en general, a cambio de no consumir estos placeres instantáneos que te dejan el cerebro frito y que además pues tienen ese componente pues adictivo, ¿no? Que digamos que cuanto más los consumes, más los tienes en tu vida, más te apetece consumirlos. Otro ejemplo pues también podría ser el tema del ejercicio físico. Las adaptaciones corporales se van produciendo muy poco a poco. Seguramente si salgas a correr el primer día no podrás hacer prácticamente ni 3 kilómetros seguidos, sobre todo si has sido una persona que no ha hecho deporte, y al principio pues mejorarás un poco más rápido, ¿no? Pero una vez que llegas a cierto nivel deportivo, y da igual que estemos hablando de fútbol, que estemos hablando de carrera o de entrenamiento de fuerza, pues digamos que tienes que hacer muchísimo trabajo para a largo plazo pues seguir viendo resultados y beneficiarte pues de toda esa salud. También se puede mencionar pues por ejemplo en el mundo de la inversión, ¿no? Mucha gente en el mundo de la inversión pierde dinero realmente porque no tiene paciencia, no sabe esperar a largo plazo, quizás compra una acción, ve que ha subido un 10% y ya necesita tomar esos beneficios y venderlos, cuando realmente si esperara, si realmente hiciera una inversión a largo plazo, y cuando estoy hablando a largo plazo, estoy hablando a 5, 10, 15 años, incluso pensar en que esas acciones las hereden tus hijos, pues quizás ese 10% se transformaría en un 10% anual y tendrías ahí una ingente cantidad de dinero. Y lo mismo pasa también con las pérdidas. Hay gente que compra un activo, baja un 10%, no soporta, no tiene esa tolerancia al riesgo ni esa tolerancia a la pérdida y decide vender con esa pérdida. Y lo mismo, pues ya no te digo ni que hayas que esperar tantísimos años, sino que simplemente a los pocos meses
esa acción recupera su valor o incluso sigue subiendo. Y como veis, hay numerosos ejemplos donde se da buena cuenta de que esta mentalidad a largo plazo suele ser más beneficiosa que basarnos todo en el estímulo y en la recompensa inmediata. Por cierto, aprovecho que estamos todavía en los inicios del vídeo para hacer un poquito de publicidad. Lo siento si soy un poco pesado con esto de los miembros, pero bueno, todos tenemos que ganarnos la vida y al final estoy buscando pues hacer un poco de transferencia de los ingresos variables que suponen las visualizaciones de YouTube a unos ingresos más fijos que supongan pues que gente que quiera ver más contenido sobre mí, sobre toda esta vida de campo, pues me pague cierta cuota haciéndose miembro del canal. He puesto la cuota muy baratita, son 2 euros al mes, así que yo que sé, macho, aunque sea solo por los diarios de campo, yo creo que 2 euritos al mes los puedes pagar. Tienes el enlace en la descripción y en los comentarios fijados. Estoy subiendo diarios de campo exclusivos para miembros. Me he hecho una serie en Madrid de casi 4 horas de contenido, o sea, tienes un montón de recetas también del huerto, que algunas, pues ya te digo, no vas a aprender a cocinar demasiado porque de eso no tratan mis vídeos, no soy un experto culinario, pero seguro que si te gustan estos diarios te vas a reír bastante, porque aparte de darte alguna idea graciosa para algún plato, pues hay algunos que han sido un desastre, como el intento de Red Velvet de remolacha, y que creo que han quedado vídeos bastante graciosos. Así que ya te digo, si te gustan estos diarios, si quieres apoyarme, si quieres que sigan, porque dentro de poco se me acaba el chollo de la cuota reducida de autónomo y nunca se sabe la viabilidad de esto, o si tendré que buscarme la vida de otra forma, pues apóyame con esos 2 euritos al mes, enlace en la descripción y en el comentario fijado. Y bueno, me quedo yo aquí sacando toda esta leña. Luego haremos el pequeño parón de media mañana para tomarme un poco de fruta que me dé un poco de energía. Echaré de comer a los gatos y luego ya pasaremos al huerto, que además tengo algo preparado, algo que sí bueno, no lo he guionizado tampoco, pero me ha aportado cientos puntitos sobre los errores que he cometido este año y todo lo que me han enseñado esos errores, porque una parte importante de fallar es sacar conclusiones. Entonces ayer estuve reflexionando sobre esto y he sacado valiosas conclusiones sobre cosas que hacer, que no hacer con el huerto, frutales y pues todas las cositas que veis aquí en general. Bueno, y vamos a recoger el huerto. Hoy empezamos por los pimientos, que bueno, ya estamos en septiembre, primeros de septiembre, aunque vosotros veáis este vídeo unos días después. Mis padres ya se han ido para Madrid, vuelvo a la vida solitaria aquí en la parcela y claro, le he enviado todos los productos y ahora mismo estoy sin pimientos, estoy casi sin todo. Simplemente me he dejado calabacines, que es básicamente lo que consumo yo. Y como os he comentado, quería aprovechar pues este espacio de recogida del huerto para hablar sobre fallos que he cometido este año, fallos muy valiosos que me han hecho aprender ciertas cosas. Bueno, mira, estoy viendo, he dicho pimientos, pero tenemos aquí alguna berenjenita. Y estamos acostumbrados a que en internet solo se muestre el lado bueno de las cosas, lo que te sale bien, pero yo en este canal intento desmarcarme de todo eso y enseñaros también pues los fallos que cometo, ¿no? Para hacer aquí una especie de aprendizaje conjunto, porque al final de eso trata la vida, ¿no? De fallar, repetir e intentar que las cosas la próxima vez salgan un poquito mejor. Hay que valorar los fallos y sobre todo no reírse de la gente que los comete, porque es algo que también pasa en internet, porque a mostrar este proceso de crecimiento personal y de adquisición de conocimientos, pues hay mucha gente que te ataca, que te critica y que todo, pero pensad que es gente que no valora este poder de aprendizaje de los fallos y sobre todo gente que quizás en vez de ayudarte o darte algún consejo, pues intenta tirarte por tierra. Pero ya te digo, a mí es una cosa que me da igual, seguiré mostrando los fallos, seguiré mostrando mis tomateras con hongos y todo lo que me salga mal en los cultivos, pero una cosa sí que hay que tener en cuenta: fallar y no poner solución a las cosas, no reflexionar sobre esos fallos, sí que es ser un poco estúpido, digamos, a
¿sabes? Porque al final, si no reflexionas sobre estos fallos, si no sacas conclusiones para hacerlo mejor, repetirás y repetirás estos procesos mal hechos y el año siguiente, pues ya que estamos hablando en concreto del huerto, se repetirán esos errores. Pero bueno, esto puede valer para todos los ámbitos de la vida, puede valer para un huerto, puede valer para un olivar o puede valer para tus relaciones con las personas, para tu vida laboral, para tus inversiones o para cualquier cosa. Así que viene muy bien este proceso, además incluso ponerlo como por escrito, como he hecho yo, que me he hecho una lista con todos estos fallos. En mi caso, pues también con la intención de guionizar y no perderme y contaros todo, pero escribir también es una actividad liberadora que pone muchas ideas en claro, así que yo recomiendo escribir pues ya no solo este tema de los fallos, sino cualquier cosa sobre la que quieras reflexionar y seguro que acabas llegando a valiosas conclusiones. Pero bueno, vamos a lo que toca, que son el tema de los fallos. Ya que estamos en el huerto, empezaremos por aquí. Lo primero, y aquí quizás sí peco un poco de haber cometido el mismo fallo, y es no haber aplicado cobre a los cultivos cuando estaban plantados. El cobre al final refuerza la defensa natural de las plantas frente a los hongos, y si bien al final hemos conseguido sacar producción porque plantamos muchísimas cosas, tanto los pepinos como los calabacines, y no por no hablar de las tomateras que ni siquiera han llegado a producir, han tenido un montón de hongos. El año pasado ya me pasó con los pepinos, lo que pasa que lo achaqué a un junio extremadamente lluvioso, y este año, como preveía y sí que se ha dado así, pues menos lluvias en junio, pues pensé que no era necesario echar cobre. Pero hemos visto que los hongos, no sé por qué, cada año evolucionan más en el huerto, así que el año que viene, cuando las plantas estén recién plantadas, le meteré un par de viajes de cobre para intentar solucionar este problema y que las plantas creen una resistencia natural contra los hongos. Segundo fallo, el fallo más gordo que ha habido este año en el huerto, tomateras. Las tomateras nos pillaron hongos, además, pues a veces, pues por ejemplo los hongos que han pillado los pepinos, pues fíjate, tampoco, quizás incluso echándole cobre los habrían pillado igual, pero las tomateras claramente el error fue mío por podarlas cuando las plantas ya eran demasiado grandes. Entonces los cortes que le hice a las plantas eran tan grandes que por ahí pues entraban mucho los hongos. Sí que podía haber aplicado cobre a los cortes, pero el año que viene voy a hacer una cosa, y es no voy a podar las tomateras, las voy a dejar a su libre albedrío. Sí que las podía podar cuando estén más pequeñitas, pero ya lo he hecho otros años y aún así también me han atacado los hongos, así que igual que hice el primer año que hice huerto, que no podé ninguna tomatera y aún así la producción fue bastante buena, no lo voy a podar y a ver qué resultados tenemos. Quizás salgan los tomates un poquito más pequeñitos, pero ya te digo, de esta forma nos vamos a liberar sí o sí de los hongos. Y mirad, aquí tenemos unos buenos pimientitos y 3 berenjenas y vamos a seguir por los pepinos, que últimamente están dando poco porque digamos que van un poco a tandas, ¿sabes? Han tirado ya mucho pepino y ahora están en un periodo de descanso, pero yo creo que hoy ya recogeremos algunos y las siguientes semanas producirán también bastante más. Y otro fallo respecto al huerto, aunque en este no he tenido yo tanta culpa, sino por cómo se ha desarrollado el año, he tenido que hacer el huerto muy tarde porque, si os acordáis, estuvo inundado mucho tiempo y no se podía trabajar la tierra, es las pocas cebollas que voy a sacar este año. Las cebollas es un cultivo que aquí siempre se me ha dado extremadamente bien, que engordan muchísimo, que no me suelen fallar al plantarlas, pero este año, al haber tenido que plantarlas tan tarde, a más de 35 grados, bueno, yo pondría el límite en 30, ¿vale? A más de 30 grados de temperatura prácticamente no han agarrado ninguna. Además hice el intento de plantación 3-4 veces, pero como había estas temperaturas infernales, la fecha que las planté pues había más de 35 grados, por mucho que les echara agua, no conseguían agarrar, tío, era imposible, aunque las regaras todos los días. Así que hemos aprendido aquí que la cebolla es uno de los cultivos que hay que plantar primero en el huerto por este tema de las temperaturas, cosa que ya sabía y ya hacía, pero si algún año se da esta circunstancia de que hay más de 35 grados, pues directamente casi mejor no plantar cebollas porque va a resultar en una pérdida de tiempo y de dinero. Otra cosa que sí que puede ser modificable de cara al año que viene es que también le vendría a las cebollas bien un riego por goteo. Quizás con este riego por goteo sí conseguiríamos que las plantas agarraran, ¿sabes? Porque tendrían una humedad constante. Aunque si bien colocar los goteros en cada cebolla es un poco coñazo, sí que existen pues unas cintas de riego que digamos que van tirando humedad a lo largo de toda la línea, y creo que esta sería la forma ideal de
tener el riego de las cebollas, así que probablemente el año que viene lo implemente. Luego hay cosas que he aprendido que no han sido fallos, sino que han sido aciertos y cosas positivas, por hacer un pequeño paréntesis y no hablar solo de lo malo. Y es el hecho de que las remolachas, que yo las tenía, sabes, en mi entendimiento, que pertenecían más bien a la parte invernal del huerto, pues hemos visto que en verano se sacan tremendas remolachas. Hemos sacado remolachas de más de 1 kilo y ahí pues tenemos un cultivo disponible que pondré todos los veranos a partir de ahora en el huerto. Y quien dice todos los veranos, porque de esto ya hablamos, de esta distinción artificial que hemos hecho los seres humanos entre huerto de invierno y verano, pues lo que diría es que básicamente pues también ahora, por ejemplo, sería buena época para meter más remolachas. En cuanto bajen un poquito más las temperaturas y hay unas máximas de 30 grados, pues no sería mal momento para introducir unas cuantas remolachas. Por ejemplo, las puse en el huerto de invierno y a pesar de que sí resisten las heladas, el tamaño es mucho más pequeño. Aunque no sé si os acordáis, creo que no se ha hablado de ello, pero introduje una segunda tanda de remolachas en plena ola de calor para intentar sacar unas poquitas más en esta etapa veraniega. Y otra cosa que he aprendido es que la remolacha también a partir de unos 35 grados es casi imposible que te agarre por mucho riego que le metas. Creo que de 20 remolachas que intenté meter han quedado 3 o 4. Pero ya te digo, eso también es lo bonito, probar y probar y probar cosas. Por ejemplo, ahora he hecho el semillero del huerto de invierno y he recibido varios comentarios que me dicen que la zanahoria es siempre mejor en siembra directa que empezar desde semillero. Seguramente tengáis razón, yo también creo que es así, pero bueno, como tenía semillas y tal, qué mejor que hacer la prueba empírica tú mismo y ver cómo salen unas zanahorias desde el semillero y ver cómo salen otras desde siembra directa. Yo creo que es la clave de todo en la vida, ¿no? Probar, probar y probar y quedarte con los mejores resultados. Y cambiamos el huerto de invierno por las higueras porque he estado mirando los calabacines, que era lo que quedaba por recoger, y sí que tenemos unos cuantos en las plantas, pero voy a dejarlos pues por lo menos un par de días más, una cosa así, para que cojan algo de tamaño. Y vamos a seguir hablando de todos estos aprendizajes, tanto de errores como de cosas que no han sido errores, y he seguido aprendiendo pues por simple observación de cómo se desarrollaban los cultivos. Y es que el huerto de invierno del año pasado también me enseñó cosas, algunas de ellas bastante curiosas, algunas de ellas pues que en mi mente jamás habría imaginado que fueran así. Y una de ellas, y de las que más me sorprendió, es que la temperatura que llegan a aguantar las lechugas. Igual que en verano las lechugas se espigan y es muy complicado su cultivo, la mejor fecha yo diría que es en primavera y otoño, pues en invierno, en el huerto de invierno, planté lechugas que, mirando las temperaturas que tuvimos en exterior, llegaron a resistir temperaturas de incluso -6, -7 grados, y las lechugas, si bien no alcanzaron un tamaño muy grande, pues seguían ahí tirando, cosa que me sorprendió bastante. No así las habas, que también, como planté el huerto de invierno muy tarde el año pasado, que esa es una de las grandes lecciones que me ha dado, y por eso ya tengo los semilleros, que por cierto, ahora cuando acabemos esto iremos a verlos y les echaremos también un poquito de agua para que veáis cómo evolucionan. Pero al plantar tan tarde las habas, cuando estaban en plena floración, se comieron ya estas heladas de invierno y he visto pues que no aguantaron. Se me echaron a perder absolutamente todas las habas. No sé si probaré a plantarlas este año, seguramente sí, aunque como habéis visto no he hecho semilleros de ellas porque no tenía semillas, así que compraré los plantones directamente, pero yo os digo, con mucho cuidado de que sobre todo la floración, no sé si la planta en sí luego aguantaría si ha pasado esa floración y luego llegan las heladas, pero ya te digo, una cosa a tener en cuenta. Pero este año, donde considero que he sacado los mayores aprendizajes, ha sido en el tema de los árboles frutales. Ha sido un año muy frutal, donde hemos plantado un montón de árboles frutales, un trabajo pues que faltaba en la parcela, ¿no? Pues al final ya lo he dicho, pero si tienes tanto terreno, tío, hay que aprovecharlo, hay que ser productivo. Con los precios que tiene la fruta es un pecado casi no tener esto lleno de frutales, así que le hemos puesto remedio. Yo diría, ¿cuántos llevaremos plantados ya? Pues no sé, cerca de 30, una cosa así, ¿no? Ha sido un año muy frutal, pero muchos de ellos murieron, algunos los hemos tenido que replantar y ha sido por varias cosas que tendré en cuenta para siguientes plantaciones. Lo primero, y esto lo sabréis decir todos si habéis estado viendo los diarios de campo, porque yo creo que ha sido pues un tema que se ha tratado mucho, es que si se prevé o está siendo un invierno de estos extremadamente lluvioso, no merece la pena intentar plantar árboles, porque
tú en tu cabeza puede sonar espectacular y dices, bueno, sí, el suelo se secará, bueno, no, va a parar de llover. Pero ¿qué pasa? Que al final los árboles, sobre todo a raíz desnuda, son tremendamente delicados y basta que llegue un periodo de lluvias tan fuerte como el de este año para que esas raíces se llenen de tanta agua que no puedan respirar, se ahoguen, pues digamos, en el propio suelo, la asfixia radicular, que es lo que nos ha producido a muchos de los frutales este año. Así que, como en el campo digo, pues mira, relacionado con lo que hablábamos antes de la mentalidad a largo plazo, quizás incluso sea más interesante esperar al año siguiente para plantar los frutales si es que va a venir un año tan lluvioso, o quizás hacer pues como también hemos hecho después de que murieran algunos de invierno, en vez de comprarlos a raíz desnuda, que es más difícil que te agarren. Eso sí, son árboles mucho más baratos, los puedes llegar incluso a encontrar por la mitad de precio que árboles con cepellón donde ya vengan enraizados, pero que a la vez son más resistentes. Pues mejor no plantar en invierno, y si te corre cierta prisa el plantar el árbol o te viene bien hacerlo en ese momento por determinados motivos, pues mejor esperar a primavera, comprar unos enraizados con cepellón y ya llevarlos a suelo una vez que hayan pasado pues todo este tema de las lluvias y tal. Y otra cosa relacionada con esto de las lluvias, los frutales y todo esto, lo primero, que fue un poco un lío que me hicieron en uno de los viveros a los que fui, es que un árbol no por estar en maceta tiene que estar enraizado, porque si se ha metido a raíz desnuda ese mismo año en maceta, pues no habrá echado raíz y encima te van a cobrar más dinero. Así que ya te digo, si hay que elegir, lo compras a raíz desnuda, pero a raíz desnuda si ha estado en maceta, que por lo menos haya estado durante 2 o 3 años para por lo menos llevarte la raíz, ¿sabes? Por cierto, tengo que tener cuidado, voy a mover la caja esta porque no sé si os estáis dando cuenta, pero hoy todavía no he abierto las gallinas porque es bastante pronto y están aquí cada vez acercándome más a los higos y están picando algunos del suelo, que eso está bien, pero que no me piquen los de la caja, que ya lo que me faltaba, chicas, que ya os he hecho suficiente fruta y desperdicios de las cosas para que me robéis los higos frescos. Y bueno, siguiendo con esto de los árboles, pues una cosa que aprendí que es muy útil, porque yo cometí sobre todo el error este de tener prisa y meter los árboles cuando la tierra todavía estaba inundada, porque como los tenía a raíz desnuda, pues tenía el miedo de que al final la raíz desnuda pues son árboles delicados, ¿sabes? Si le da demasiado la exposición solar, si los tienes demasiado tiempo, pues puede que se echen a perder y luego cuando los vayas a meter a tierra, pues directamente ya no enraícen. Pero aprendí a hacer una cosa, que es que, pues ya te digo, no hay que tener prisa, y si tienes árboles a raíz desnuda que por la climatología o por lo que sea no puedes plantar, pues simplemente los metes a una maceta con tierra, que vayan enraizando, y ahí incluso los puedes tener 1 año, 2 años o simplemente esperar a la primavera, que todavía no habrán echado raíz, pero habrás protegido esa raíz de la influencia solar y de todo lo negativo que pudiera pasar. Así que ya te digo, árboles a raíz desnuda, vale, pero si el terreno está mal o lo que sea, mejor pasarlos a maceta, y si no, incluso esperar a primavera y plantarlos con cepellón. Valiosa lección que servirá para los próximos frutales que planten la parcela, porque seguiremos plantando más frutales. Al final aquí todavía no nos queda espacio, incluso sigo teniendo en mente el proyecto de plantar donde la cabra 40 árboles frutales más, aunque este año hemos decidido pues plantar más bien estos de la parcela y tal. Por cierto, vamos a cambiar de higuera y os sigo contando. También mencionar que este canal de YouTube y los comentarios que me dejáis muchos de vosotros cuando veis cómo hago las cosas, también me ha servido como influencia y como parte de estas reflexiones que he sacado, así que os animo a hacerlo. La verdad, me gusta recibir sugerencias, recibir comentarios. Con algunos estaré más de acuerdo que con otros, al final cada uno pues tiene sus técnicas y sus cosas, y si bien hay cosas que no controlo demasiado y acepto gustosamente estas sugerencias, pues hay otras que o he probado y he visto que por lo menos para mi caso no es lo ideal, o he probado y he decidido hacerlo de otra forma por diferentes motivos. Pero al final es lo bonito, ¿no? De, pues eso, de que cada uno tenga su mentalidad, que en cada zona incluso se hagan las cosas distintas, poner esas cosas en común, y lo mismo de ahí puedes sacar valiosos aprendizajes. Y una cosa que me dijisteis muchos, varias personas que sabían del tema de olivos y que voy a poner en práctica a partir de ahora, es que voy a modificar cómo podaba los olivos. Y es que yo al final como hago las recogidas manuales, las hago variando, en un
un futuro, cuando entren en producción los otros 100 que tengo, pues sí que tengo pensado comprarme un mareador, invertir en artilugios que en un futuro pues me ahorrarán tiempo, pero de momento al hacerlo a mano yo lo que hacía con los olivos era dejar los centros demasiado abiertos y los olivos demasiado bajos. Ya sabía que prendería producción haciéndolo así, pero estuve reflexionando tanto por búsquedas que hice en internet como por vuestros comentarios, que al final la parte importante del olivo, las hojas sí, pues lo ves y es lo que nos da la producción y tal, pero la parte importante a largo plazo, otra vez mencionamos el largo plazo porque ya estamos viendo que es súper importante en el campo, es proteger la madera de los olivos. Si quieres que esos olivos al final te duren muchísimo tiempo y sigan produciendo durante decenas, incluso cientos de años, pues al final lo que hay que cuidar es la madera. Así que lo que voy a hacer a partir de ahora es dejar los centros de los olivos más tupidos, dejando varios chupones que nos tapen toda esa madera, y luego, para no perder tanta producción, aunque tarde más en la recogida, lo que voy a hacer también es dejarlos un poco más altos, que es como los tenía antes. Ya te digo, para recogida manual y tal, pues es un poco putada, porque las ramas más fáciles de recoger son las que cargan hacia abajo, que se pueden variar de manera fácil, y los olivos y las aceitunas, perdón, que queden arriba, pues sueles tener que hacerlo más a mano y tal, pero es que se pueden llegar a perder muchísimos kilos de producción. Aparte, también estas ramas altas también protegen a la misma madera, ¿no? Por cierto, estoy viendo, voy a tener que hacerlo de la recogida de higos en plan 2 días no y 1 sí, porque hacerlo un día sí y un día no, al final pierdo aquí demasiado tiempo para la cantidad de higos que hay. Además, las 2 primeras semanas de producción que ya las hemos pasado, pues yo diría que es cuando más maduran estos higos. Ahora han bajado un poquito las temperaturas y eso se nota que están tardando un poco más en madurar. Así que ya te digo, vamos a cambiar un poco la periodicidad, que pues tampoco puedo estar aquí dando vueltas todo el día para recoger 4 higos, ¿sabes? Que bueno, sacaremos kilito y pico, una cosa así, pero si los hubiera recogido mañana, pues ahorraría tiempo. Se habría comido alguno más los pájaros, eso sí, pero yo creo que es un peaje pues que viene bien pagar, ¿no? Para no perder tanto tiempo aquí dando vueltas para recoger 4 higos. Y luego una cosa en la que sé que tengo que mejorar, tanto por comentarios, porque pues bueno, simplemente soy consciente de hasta dónde llego, soy consciente de cosas que no sé hacer, y como ya os he dicho que no teníamos demasiados frutales en la parcela, algo que falta por mejorar es mi técnica de poda de frutales, porque por ejemplo ahora dentro de poco, pues yo creo que ya en una semana, incluso algo menos, nos recogeremos las ciruelas del ciruelo, que seguramente saquemos pues cerca de 20 kilos, una cosa así, pero claro, no te puedes quedar con lo que has sacado, sino que tienes que pensar en lo que podrías haber conseguido sacar si hubieras hecho las cosas mejor. Y es que al final, como no hemos tenido demasiados frutales, sí que me he visto algún vídeo, pero no soy muy ducho podándolos, me falta todavía técnica, me falta aprender pues cuáles son exactamente las ramas productivas. Sí que les intento bajar siempre la altura pues para que sea más eficiente la recogida, pero creo que ese ciruelo, si lo hubiera podado pues por ejemplo un profesional que supiera del tema, se podría haber ido fácilmente a los 40 o 50 kilos de producción. Así que ahora que tenemos tantísimo frutal, tengo pendiente pues verme un montón de vídeos, un montón de contenido, que eso es lo bueno también ahora del mundo en el que vivimos, ¿no? Que no me hace falta apuntarme a cursos complejos de poda de determinado tipo de frutal, de determinado tal, simplemente con ver vídeos en YouTube aprenderé a podar los frutales. Por ejemplo, las higueras sí que las estuve investigando hace años y considero que saco casi toda la producción que se podría sacar. Siempre habrá gente que sepa más que tú y que las podaría mejor, pero veis, estas sí que considero pues que las dejo bastante bien y que maximizamos, digamos, la producción. Pero el tema de los frutales pues sí que le tengo que dar una vueltecita, la verdad. Y bueno, en principio esas son las cosas que se me han ocurrido, que no son pocas, si podéis ver, he ido apuntando pues todos los errores y todas las cosas que he ido viendo. Seguro que se me escapan bastantes, pero al final pues también lo que hemos hablado antes, ¿no? Pues quizás ponerlo en una lista es complicado, pero luego todo se va grabando en la mente y estoy seguro de cuando lleve algún cultivo al suelo, pues al final me retrotraeré a huertos y cosas anteriores y sabré cada año hacerlo un poquito mejor. En fin, me voy a quedar recogiendo esto, que no vamos a sacar hoy mucho, yo creo que kilo y medio de higos, pero bueno, llevamos más de 50 botes de mermelada de higo, aunque baje un poco la producción tampoco me voy a echar a llorar. Además estoy echando más horas que un tonto en la cocina, dentro de nada tengo que volver a hacer el pesto, cada vez que hago mermelada de higo son 3 o 4 horas, así que al final que me den un pelín de descanso de los higos tampoco me desagrada demasiado, también os digo,
aquí en las sandías ha crecido tanta hierba que nos viene muy bien para que le haga el sombreado, pero va a costar hasta verlas incluso con las banderitas estas que les puse, que menos mal que se las puse, porque si no en esta selva, dime tú cómo encuentras ahora algo. A ver, tenemos esta por aquí, tiene el zarcillo seco, tiene la parte de abajo, a ver de qué color tiene esto la parte de abajo, nada, demasiado blanquecino, todavía no tira el amarillo, además no suena hueco, así que descartamos y seguimos con la siguiente. La siguiente que yo diría que tiene que estar por aquí cerca, pero ya te digo, se está complicando la cosa de ver las sandías con este crecimiento. Le tenía que haber puesto la banderita en vez de negra de un color como más saltón, ¿no? Para poder encontrarlas mejor, pero por aquí, mira, ya la tenemos por aquí. Al final se acaban viendo, ¿eh? Esta, ¿qué tamaño tiene? Esta tiene muy buen tamaño, pero yo creo que tampoco va a estar hecha. Es que en realidad el otro día nos salió una sandía muy prematura, ¿eh? Lo normal sería que no estuvieran hechas todavía. Esta sí que va un poquito más avanzada, tiene la mancha ya pues un pelín más amarillenta. Sí que suena un poquito más a hueco, pero vamos, la vamos a dejar todavía un poquito más, por lo menos una semana, porque por ejemplo la que recogí el otro día, pues me la he comido, estaba bastante buena, yo diría que un 7 de 10, pero al final, ¿qué ha pasado aquí? Mira, aquí tenemos una que se ha podrido, tío, pero yo creo que no, esta no ha explotado, ¿sabes? No es por un tema de madurez, simplemente como que se ha podrido porque estaba como en el surco, ¿sabes? Donde se acumula agua. Fijaos cómo se ha quedado, totalmente asquerosa. Aunque yo creo que asquerosa para un humano, pero a ver, si parto esto por la mitad, yo creo que las gallinas lo pueden aprovechar. Uy, que sí lo pueden aprovechar. Fijaos qué rojita está por dentro, tío. Si la pena es no haberla podido aprovechar yo. Pues me la llevo así y esta se la echamos ahora a las otras gallinas. Pero ya te digo, no ha sido un tema de que haya explotado, sino que simplemente se ha podrido porque yo creo que eso, el lomo se ha quedado en el surco donde acumula agua. Además es una que no tenía identificada, así que bueno, tampoco ha sido un error de dejarla demasiado, ¿no? Vamos a seguir buscando por aquí, porque ya te digo, yo creo que sí hay algunas que si bien todavía no están listas, en una semanita, una cosa así, yo creo que ya las podremos ir recogiendo. De momento tampoco me preocupa acelerar el proceso, porque ya habéis visto lo que estoy haciendo últimamente por las tardes. Tengo la parra llena de uvas, además la uva es una fruta maravillosa que también me encanta. Es un poco lo contrario a la sandía, ¿no? Porque la sandía, por ejemplo, tiene mucho contenido en agua, un nivel calórico bastante bajo, y la uva es como lo contrario, ¿no? Tiene bastante azúcar y menor contenido en agua, pero bueno, la naturaleza te va dando por épocas lo que toca y yo eso lo voy metiendo al cuerpo y al final, pues yo qué sé, hay que comer cosas de temporada, ¿no? Es lo suyo. Y de momento pues estoy comiendo muchísimas uvas, estoy preparándome un bol por la mañana, unos 200 gramos, otro bol por la tarde, otros 200 gramos, o sea que de momento tenemos fruta. Vamos a dejar esto que madure bien, que tenga el color que tenga que coger. Y joder, tenemos, esta se está pudriendo también, tío. Pero ¿por qué se están pudriendo algunas, macho? Joder, pues esta va a tener que ir también para las gallinas, una pena la verdad. Mira, os voy a enseñar aquí este trío de sandías para que las veáis. Esto puede que sean los hongos, ¿no? Es que este año con los hongos, joder, estamos teniendo unos problemas, ya te digo, yo creo que por las temperaturas elevadas. Teníamos aquí este trío de sandías, que lo tenía ya identificado y todo, que todavía no están listas, le he estado mirando y es que no suena ni a hueco, ¿sabes? Está un poquito más, pero la mancha de abajo todavía se ve demasiado blanquecina para recogerla, aunque esto está bastante seco, pero ya te digo, creo que es un tema de hongos. Y teníamos esta por aquí, que el otro día estaba bien, pero fijaos cómo está esto, totalmente podrido ya, aunque nos puede hacer, esta nos puede hacer ver, ¿no? Si las de alrededor quizás sí que se pueden recoger. Vamos a meterle aquí un cortecito para identificar el color que tiene. Pues fíjate, se nos ha podrido, pero sí que estaba bastante rojita, tenía bastante buena pinta. Así que, a ver, vamos a cerciorarnos de esta. Vamos a cerciorarnos de esta porque si la de al lado está bien, ¿veis? Esta es la mancha que os digo que yo creo que debería ser más amarillenta, pero si nos vamos a esta, tampoco tenía la mancha tan amarillenta. ¿Nos recogemos esta sandía o qué? Venga, vamos a recoger esta, que además veo los colores bastante bien. Ya veis el zarcillo completamente seco, suena bastante a madurez, así que mira, nos la vamos a llevar y vamos a ver qué tal está.
A ver, la cogemos por aquí. A ver si se nos va a pudrir también, tío. Ahora lo que me faltaba sería que se me pudrieran las sandías y las cosas. Y estas pues se las vamos a llevar a las otras gallinas. Fijaos, esta, a pesar del color rojo que tiene, el zarcillo no está tan seco como la que hemos recogido, tío. Curiosa mezcla, ¿no? Algunas dan más símbolos de madurez, luego no están maduras, otras sí. No sé, en fin. Mira, voy a aprovechar que hay aquí otra banderita de estas para ver la que tenemos por aquí. Espero que no se haya podrido también. Mira, esta. Bueno, el tallo bastante seco, suena algo a hueco y la mancha pues sí que le falta algo de amarilleo, la verdad. Por cierto, una cosa que voy a hacer, ya que he visto que algunas han podrido, es iniciar un protocolo de no regar, ¿vale? Como tenemos ya los frutos muy desarrollados, la sandía incluso se puede dar en secano, lo que vamos a hacer es no meter más agua en este cultivo. Vamos a evitar que se pudran, que no tenemos muchas sandías y tenemos que aprovecharlas. Vamos a la mesa. Vamos a abrir esta y tiramos esa mala a las gallinas y espero esta poder comérmela yo y no tener que tirarla también a las gallinas. En esta yo diría que tengo algo menos de confianza de que salga bien de la que abrí, por ejemplo, el otro día, donde sí veía signos más claros de madurez. Pero bueno, a sonido, a sequedad del último zarcillo y tal, tenía buena pinta. Y además verla de al lado, que la hemos podido ver por dentro, que estaba podrida, pero tenía ese color rojo tan intenso, pues me hace creer que esto puede estar bueno. Por cierto, tengo esta zona llena de avispas. Es el lado malo de tener una parra en casa, las podéis estar viendo aquí en el vídeo. Es que sacas cualquier cosa de comida, tío, y se pone esto a reventar de avispas. Bueno, vamos a ver qué tal está esto. Mira, mira, parece que va a tener buena pinta. Si es que al final, teniendo la de al lado, un signo tan claro, mira, mira, mira. Además está incluso más roja que la del primer día, ¿eh? Yo creo que esto va a estar espectacular. Buenísima. Mejor que la del primer día, sí, sí. Pues una sandía pequeñita que me da para 2 o 3 días simplemente, pero bueno, vamos a hacer esta labor de revisión a menudo. Si hay que abrir alguna y perderla, ¿sabes? Y perderla por el hecho de ver cómo están evolucionando, pues lo haremos. Pero ya te digo, esta sí que está en su punto, y además viendo eso, que corren el riesgo como alguna que hemos visto ahí, que no me pasó el año pasado no se me pudrió ninguna, vamos a recogerlas, aunque quizás se le podría dejar endulzar más o lo que sea, pero bueno, vamos a hacerlo así. Y los melones yo creo que voy a hacer lo mismo, ¿eh? No los voy a regar, voy a dejar esa zona absolutamente sin riego para que ya vayan madurando, porque al final la fruta, al final de su ciclo, lo que nos interesa es que salgan más azúcares a flote y tengan menor contenido en agua para aprovechar este sabor dulce. Así que vamos a hacer eso a partir de ahora sin agua. Decidí acabar la tarde pues un poco con lo que más estoy haciendo en esta época, más mermelada de higo. Tenía como 5 o 6 kilos de higo que ya estaban en el punto idóneo de madurez, así que me lié a hacer esto. Al final pues cuesta ponerse porque son varias horas de trabajo, pero como ya os he dicho, al final cuando ves el resultado, cuando estoy viendo en la habitación de almacenaje todos esos botes de mermelada y saber que tengo mi propio producto para consumir en los desayunos de todo el año, pues me saca una sonrisa que al final todas estas horas de trabajo merecen la pena, la verdad. Y como siempre estoy haciendo, para aprovechar el rato que tengo que estar moviendo la mermelada y no desaprovechar el tiempo, pues aproveché para hacerme otro postrecito, en este caso una tarta de queso pues saludable, ¿no? Quizás no sea la tarta de queso más rica, pero le quitamos unas cuantas calorías respecto a si haces una pues con queso mascarpone y con ese tipo de quesos. En esta utilizo queso fresco batido y además la cobertura de mermelada de arriba pues es también de nuestra propia mermelada, así que qué mejor forma que aprovecharla con este tipo de recetas. La tarta de queso es muy sencillita, en la mermelada no me voy a extender porque ya me habéis visto haciéndola, pero básicamente la tarta de queso pues le damos la consistencia con unas láminas de gelatina prehidratadas, hacemos la mezcla, añadimos azúcar, el queso fresco batido y una vez que se ha enfriado en la nevera, pues también diluyo la mermelada con unas cuantas láminas de esta gelatina, la esparzo por encima, otra vez a la nevera y ya tenemos aquí un postrecito listo, bastante saludable, 40 gramos de proteína, 700 calorías, en fin, que yo creo que me la voy a cenar entera porque es una buena forma, ¿no? En vez de comer
comerte una terrina de queso fresco batido, pues la transformas en esto y tienes aquí una cosa bien rica. La mermelada, bueno, os iba a decir qué tal quedó, pero lo veréis ahora. 8 de la tarde, llega la hora de cenar. Ya sabéis que llevo estos horarios tempranos y os quería enseñar pues el resultado de lo que hemos hecho esta mañana, ¿no? Tanto la mermelada como esta tartita de queso que me voy a comer entera. Y tenemos aquí también la mermelada que os quería... Es que al final cada lote de mermelada... es como un mundo, ¿no? Esta, por ejemplo, ya os he dicho que últimamente recojo los higos y los dejo madurar unos 3 días, una cosa así fuera, para que se ablanden y consigan sacar todo su dulzor. Y esta, por el color, ya se ve que tira como más a la compota, ¿no? Sabía que mañana y pasado no iba a tener el tiempo suficiente para liarme a hacer mermelada, porque al final se te van 3 horas haciendo cada vez que haces esto, ¿no? Yo lo que paso que pienso a largo plazo y digo, pues bueno, así pues tengo ya comida para todo el año, estoy ahorrando dinero, estoy haciendo un producto maravilloso, pero tío, son 3 horas que se te van a ir. Y en fin, ha quedado distinta. Me gusta menos, por ejemplo, que el lote anterior que hice, que es una delicia. Esta se nota como que tira más a la fruta, ¿sabes? Tiene algo menos de dulzor. Eso sí, la textura la tengo ya bastante pillada, porque de textura yo diría que está perfecta. Fijaos, aquí directamente pues podéis comprobar esta diferencia de color que tiene, ¿no? Y ya te digo, yo la achaco a la madurez porque todo lo demás lo he hecho igual. Y si la pruebo, efectivamente es una mermelada como menos azucarada, ¿sabes? Tirando más a la fruta, sabe a puro higo, incluso si los sabores tuvieran un color, sabe un poco a verde. En fin, tampoco me desagrada, ¿no? Así tenemos como varios lotes de mermelada, este más frutal, el primero pues con la mermelada un poco más densa, que por ejemplo para hacer esta tarta de queso pues viene bien para obtener esta densidad arriba, una más líquida, una más frutal, una más azucarada. Como vamos a hacer tantos lotes, pues mira, así tenemos un poco de todo. Y voy a probar aquí esta tarta de queso delante de vosotros, que ya os digo que esto va a estar maravilloso, no hace falta comprobarlo demasiado. Fijaos aquí, mirad el perfil cómo ha quedado, una tarta de queso pues bajita, discreta. No lleva la parte de galleta de abajo porque eso sí que le suma muchísimas calorías. Alguna vez que me quiero dar el capricho sí que hago la galleta aquí casera con un poco de mantequilla, huevo y harina, pero bueno, así seguramente nos haya quedado también bastante rica. Fijaos la consistencia que le da esta gelatina neutra que usamos. De todas formas, tengo pendiente también hacer una cosa, y es que estas tartas así en frío están bastante bien, pero me gustaría hacer un día la típica tarta de horno, ¿sabes? Que además se puede hacer también con estos quesos menos grasos, y aunque tenga este horno de mierda que seguramente no es el ideal para repostería, pues me gustaría hacerlo. Un día hacemos la receta, vamos a probarla. ¡Oh! Riquísima, tío, riquísima. Está buenísima, me la voy a trincar con una pasión que flipas, una cena rica y nutritiva a la vez. Está maravillosa, tío. Y bueno, simplemente quería enseñaros esto antes de despedirme. Tengo que limpiar la cocina, por cierto, veis que se me ha caído por ahí azúcar y todo, pero es que entre hacer la tarta, hacer la mermelada y todo, la verdad ha sido el día bastante ajetreado y no me ha dado tiempo. En fin, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo diario de campo. Stocks and Tomatoes.